social, eclesial, cultural que estamos viviendo y por qué nos decidimos a impulsar este encuentro. ¿Qué significa desde la teología pastoral el mundo de la ciudad? Bueno, nos hará favor el Padre Palafox de hablarnos sobre este tema, pero todo esto pues quisiéramos que pasara por nuestra propia experiencia de pastoral, y para ello pues le vamos a pedir también al Padre Benjamín Bravo el día de hoy que nos hable de cuáles son esos elementos esenciales para que podamos decir que una pastoral sea urbana. Ya ven que, como en muchos casos sucede, le vamos poniendo palabritas a una experiencia y de repente, no se crean, vamos diciendo una cosa por otra. ¿Qué significa realmente la pastoral urbana? ¿Cuáles son esos principios, esas bases por las cuales podemos decir que realmente se está desarrollando la evangelización en la ciudad? Después tendremos un trabajo muy importante de grupos, porque lo más importante es lo que nosotros vayamos aportando a este encuentro desde nuestra propia experiencia. No queremos que se convierta esto en un congreso, no es la finalidad solo tener elementos teóricos, sino sobre todo recoger la práctica pastoral que ustedes han tenido a la luz de estas reflexiones que vamos a tener aquí. Vamos a ir pasando día con día las conclusiones de las distintas experiencias, para que al final lo vamos a ir diciendo según el día domingo. Queremos cosechar bastantes cómo podemos hacerle, qué herramientas ya tenemos entre nosotros que nos pueden ayudar a potenciar, a impulsar más nuestra pastoral urbana. De hecho, yo quisiera, pues esto es prácticamente una improvisación, pero lo pedí porque coincide mucho. Ustedes han estado siguiendo al Papa Francisco ahora en su viaje a Estados Unidos, y fíjense que una de las láminas que nos han enviado, si ponemos por favor la final, que dice: Dios vive en nuestras ciudades, la Iglesia vive en nuestras ciudades, dijo el Papa en la homilía de New York. Y entonces, un brevísimo resumen de las principales ideas que el Papa lanzó en esta homilía. Dios vive en nuestras ciudades, la Iglesia vive en nuestras ciudades, anunciando las maravillas de aquel que es consejero maravilloso, Dios fuerte, Padre para siempre, Príncipe de la paz. Y en su homilía, el Santo Padre recordó que este lugar representa las distintas facetas de la vida de los ciudadanos o de los citadinos que se congregan por intereses comunes, y es ahí donde el pueblo camina en medio de sus actividades, de sus rutinas, cargando sobre sí sus aciertos y equivocaciones, sus miedos y oportunidades. El pueblo que camina con sus alegrías y esperanzas, con sus desilusiones y amarguras, ha visto una gran luz. Lo que nos llama la atención es esta mirada optimista, llena de fe sobre la ciudad. La nueva Jerusalén, que se va revistiendo como una novia engalanada, y en la Pascua de Cristo resucitado se va transformando hasta alcanzar la plenitud del reino de Dios. Esta visión positiva que tiene el Papa sobre las grandes ciudades, que en ningún momento la sataniza, en ningún momento se queda centrado en los aspectos negativos o de enfermedad, sino sobre todo ya en esta visión maravillosa que nos da la fe de la ciudad como un lugar de Pascua. Vivir en una gran ciudad, dijo el Papa, es algo bastante complejo, contexto pluricultural, con grandes desafíos no fáciles de resolver. Las grandes ciudades son recuerdo de la riqueza que esconde nuestro mundo, la diversidad de culturas, tradiciones e historias. Las grandes ciudades se vuelven polos que parecen presentar la pluralidad de maneras que los seres humanos
hemos encontrado de responder al sentido de la vida en las circunstancias donde nos encontrábamos. Sentido de vida en las grandes ciudades. Por ello, afirma el pontífice, es importante saber que Jesús sigue caminando en nuestras calles. Bueno, yo creo que también está en el Santísimo Sacramento y ahí en el Sagrario, esperándonos a todos, como nos enseñaban de niños, pero es una frase maravillosa del Papa. Jesús, sobre todo, sigue caminando en nuestras calles, mezclándose vitalmente con su pueblo, implicándose e implicando a las personas en una única historia de salvación. Nos llena de esperanza, una esperanza que nos libera de esa fuerza que nos empuja a aislarnos, a desentendernos de la vida de los demás, de la vida de nuestras ciudades. Aquí nosotros sabemos por experiencia que uno de los grandes problemas de la ciudad es el anonimato, la indiferencia, el individualismo. Dios vive en nuestras ciudades, concluyó el Papa. La Iglesia vive en nuestras ciudades y quiere ser fermento en la masa, quiere mezclarse con todos, acompañando a todos, anunciando las maravillas de aquel que es consejero maravilloso, Dios fuerte, Padre para siempre, Príncipe de la paz. Pues ahí está una síntesis de lo que el Papa nos dijo en ocasión de su homilía allá en New York sobre la pastoral de la ciudad. Pues con esto, queridos hermanos y hermanas, damos inicio a nuestro encuentro de pastoral, no sin antes darle el micrófono a nuestros invitados, también para que ellos sean tan amables de darles la bienvenida. Agradezco su esfuerzo en haber rescatado estos 2 días completos, 3 días reales de su agenda. Esperamos de veras que mutuamente nos animemos a creer que Dios vive en la ciudad. Gracias. Bueno, pues aprovechando el tiempo, este momento, vamos a escuchar de una vez al Padre Ernesto Palafox sobre este tema importante que nos va a dar marco para nuestro encuentro, la importancia que tiene la pastoral urbana en este contexto que estamos viviendo hoy. Buenas tardes a todos y todas. Entonces realmente es una comunicación breve que está enmarcada dentro de lo que en este encuentro tenemos como marco. Tenemos un gran desafío que las estadísticas actuales nos dicen sobre el fenómeno urbano. Por lo tanto, tenemos un gran desafío como iglesia de cómo encontrar esas propuestas alternativas y reales de evangelización. Y por lo tanto, como ya ha dicho Eloy, cómo buscar pues esos puntos, ¿no? ¿Cuáles son esos nuevos modelos y estructuras pues que apoyarán este trabajo evangelizador en nuestras ciudades? Entonces ahí está marcada esta comunicación que voy a presentar, y realmente no es en la línea explicativa de qué es la pastoral urbana, etcétera, etcétera, que yo creo que pues, la mayoría de los que estamos, todos los que estamos aquí, más o menos ya sabemos por dónde va este tema. Por lo tanto, yo titulé así esta comunicación: Dios habita en la ciudad, pero ¿qué Dios? Entonces, es casi ya un lugar común, y lo hemos venido escuchando reiteradas veces, que la afirmación categórica Dios habita en la ciudad, y que el documento de Aparecida presenta de manera tan explícita cuando dice que la fe nos enseña que Dios vive en la ciudad, en medio de sus alegrías, anhelos y esperanzas, como también en sus dolores y sufrimientos. Ya esta afirmación se ha hecho
pues ya en nosotros no solamente un lema, sino una convicción, que ya vamos a escuchar también al Papa cómo explicita esto, ¿no? Entonces estamos convencidos de esta gran verdad. Entonces voy a considerar en este momento no la pertinencia o experiencia de esta celebración, sino que por la vía de la extensión, digamos, presento la cuestión: ¿cuál es el Dios que habita en las ciudades? ¿Qué creencias de Dios se hacen presentes en las grandes ciudades? Pues dependiendo de las creencias, sabemos que corresponde a un tipo de teología y en consecuencia a un tipo de práctica pastoral. Os presento esta comunicación en dos breves partes. En la primera se pretende responder a la pregunta central de esta comunicación a partir de tres indicadores concretos: la encuesta de Creer en México, del INDOSOC, la encuesta de las culturas religiosas en la Ciudad de México, hecha también por la Arquidiócesis de aquí en el mismo año 2003, y una entrevista hecha por los alumnos del curso aquí en la Universidad Pontificia. En la segunda parte haré una breve consideración crítica sobre estas maneras de creer en Dios para finalizar con unas conclusiones. Entonces, entramos en la primera parte: ¿qué Dios habita en la ciudad? Los indicadores nos dicen de la encuesta Creer en México de 2003. Como sabemos, esta encuesta se realizó a nivel nacional, dividiendo el país en regiones. Aquí tomo la región llamada Centro, así le llaman esta región del DF y del área metropolitana, que corresponde al DF y al Estado de México, representa el 20% de la muestra nacional. Entonces yo quise ubicarme en esta región. Ante la pregunta, ¿cree usted en Dios?, es una respuesta única en esta encuesta. Tenemos que el 85% de los entrevistados, 864, responden que sí creen en Dios, 85%. 14% que no, y el 1% no saben un por qué sí. Ante la pregunta, ¿quién es Dios para usted?, es una respuesta ya guiada, presentan varias. De una base total de 743 entrevistas, 56% responde que es un ser superior que interviene de diversas maneras en nuestras vidas. El 21% responde que es un Padre amoroso. El 11% que es un ser capaz de crear el universo, pero que no tiene o que no interviene en nuestras vidas. El 6% dice que es una forma de energía. La encuesta de las culturas religiosas en la Ciudad de México, esta encuesta es totalmente, digamos, diferente a la del INDOSOC. Presenta dos cuestionarios, uno para católicos y otro para no católicos. La pregunta para los católicos: al referirse a las distintas concepciones sobre Dios, cuando se hace la pregunta en su vida, ¿qué tan seguido ha sentido lo que le voy a mencionar a continuación? Así está expresada la pregunta. El 67.0% responde que ha tenido experiencias de que Dios está cerca de sus vidas. Y ante la pregunta, ¿usted confía en que son útiles las siguientes prácticas o creencias? El 19.2% dice que son útiles las limpias. El 17.2% dice que es útil la astrología. Y el 18.9% dice que es útil el llenarse de energía cósmica en pirámides. En el cuestionario para no católicos, frente a las mismas cuestiones, el 73.1% dice que ha tenido experiencias de que Dios está cerca de sus vidas. El 10.8% confía en que son útiles las limpias, el 11.7% la astrología y el 3.5% llenarse de energía cósmica en pirámides. En cuanto a la entrevista que realizaron algunos alumnos con la pregunta ¿quién es Dios para usted?, estas son algunas respuestas. Le hicieron a personas distintas, obviamente no con todo el rigor científico, evidentemente. Simplemente esa era la pregunta: ¿quién es Dios para usted? Así tan abierta, pues. Un ser que no puedo conocer en su totalidad, un ser eterno, poderoso sin tiempo, un ser supremo que me ha dado la vida, creado todo cuanto existe, un ser infinito de suma inteligencia e infinita misericordia, Dios Dios es quien nos quiere, siempre está ahí con nosotros, con Él podemos hablar, y aunque no lo pueda ver, estoy seguro de su amor.
Dios es amor, Él no nos necesita, sin embargo nos creó para Él. Nos hizo a su imagen y semejanza, es la máxima expresión del amor. Dios se manifiesta a través de todo lo que percibo, es algo que no puedo palpar, pero sé que existe. Dios es reencarnación, es energía, Dios es lo mismo que Buda, Alá, Dios es lo que mis padres me piden que crea al ir a misa. A partir de estos indicadores, con todo el margen de error que puedan incluir y los límites del análisis, nos muestran ante todo que los postulados del modernismo y del secularismo respecto a la creencia en Dios y a la presencia de lo religioso no resultaron de acuerdo a los pronósticos que ellos se tenían, pues se pensó que con el avance de la modernidad se daría una disminución de la religión y de la creencia en Dios. Entonces muchos fenómenos en las grandes ciudades ponen en entredicho estos postulados, a repuntar o a multiplicarse las expresiones religiosas y las creencias en Dios. Estos indicadores nos muestran además rasgos, por lo menos de 3 creencias diferentes del Dios que habita en la ciudad y que pongo a consideración. Pues se puede catalogar como hay una creencia teísta, hay una creencia deísta y hay una creencia panteísta. La creencia teísta, sabemos, admite la existencia de un absoluto personal y trascendente. La creencia que identifica a Dios como un ser personal, como nosotros los cristianos, creemos en Dios revelado bíblico, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es el Dios para nosotros encarnado en la persona de Jesús, con su proyecto de instaurar el reino de Dios en nuestra historia. Es la creencia en el Dios personal, pues, que nos llama a seguirlo, prosiguiendo su causa, pues, del reino, de modo dinámico y creativo, hasta conseguir su establecimiento. Para nosotros está claro, estamos dentro de un ámbito teísta, concretamente en un Dios, pues, encarnado, revelado. Pero hay una creencia deísta. Esta establece una relación natural con el Ser Supremo que garantiza un orden moral y civil sin la implicación de lugares o momentos de culto. Reconoce a Dios como autor de la naturaleza, pero sin admitir revelación ni culto externo. Para la creencia deísta, Dios existe y creó el universo físico, pero no interfiere con él. Dios de alguna forma se hace presente indirectamente a través de las leyes de la naturaleza descritas por las ciencias naturales. Para los que conciben a Dios así, el mayor regalo no es tanto la religión, sino la capacidad de razonar. La creencia panteísta, pues Dios coincide con el universo natural, es el panteísmo, digamos, cósmico. Dios también coincide con digamos, un panteísmo histórico. Él es el gran todo, ¿no? En el que vivimos, nos vemos y somos. No aparece la noción de persona, referida tanto a Dios como a los seres creados. Todo lo que caracteriza esta postura, entre otras cosas, es la relación entre unidad y divinidad. Todas las personas perciben en esta unidad algún elemento de divino, una presencia superior, una estructura superior. Las personas le atribuyen un carácter trascendente porque esta divinidad no está ligada a ciertos lugares y está presente en todo de manera latente. Todas las características de trascendencia en la creencia panteísta, pues es, como decimos, muy amplio, está presente, es todo para los panteístas, ¿no? Una consideración crítica con repercusión, pues, para la teología pastoral urbana. Respecto al teísmo, quizá desde una teología pastoral sensible a los desafíos de las grandes ciudades, como los tenemos, pues, presentes en este congreso, se tendrá que adoptar, pienso, diferentes percepciones de la presencia de Dios y no imponerlas tanto desde fuera, desde arriba. Esto nos lleva como creyentes en un Dios personal y cercano a descubrir sus señales, su domicilio en donde habita, y se encuentra localizado incluso fuera de los ámbitos puramente eclesiásticos, y cultivar estas señales como signos de esperanza. Escuchábamos lo del Papa Francisco, ese Jesús que camina, pues, en nuestras calles, ¿no? Ese llamado, pues, a una pastoral más, digamos, de engendramiento que de encuadramiento. A la luz de la encarnación, sabemos que todo espacio urbano puede convertirse en habitación de Dios, dándose
de esta manera una sustitución, desacralización del espacio por la mediación de la experiencia de Dios. En otras palabras, se puede decir que ahí donde se da una experiencia personal y comunitaria de Dios, ahí es un espacio sagrado donde Dios habita. Esto implica, desde luego, una nueva concepción de la trascendencia en relación pues con el espacio, con el lugar. Respecto al deísmo, lo que es lamentable, pienso en este punto, es la crítica poco matizada que hacemos frente al deísmo, presentándolo como un tema o experiencia extranjera o extraña de toda teología pastoral cristiana. Quizá conviene una auténtica y honesta confrontación con esta creencia y sobre todo con las personas de rostro concreto que están, digamos, en esta línea de creencia. Representa un desafío a nuestra reflexión teológica y a nuestra acción pastoral de las grandes ciudades al permitirles ser conscientes de que en cierta manera también ella, la teología y la pastoral urbana en la ciudad, es en muchos momentos extranjera también de este espacio contemporáneo. Es decir, la ciudad no nos pertenece solamente a nosotros como cristianos o como que intentamos hacer pastoral desde las ciudades. De alguna manera también tendríamos que ubicarnos como extranjeros un poco. Todos somos pues extranjeros de alguna forma, nadie tenemos como la ciudadanía absoluta como para que unas determinadas prácticas y creencias fueran, digamos, totalizadoras y englobantes como las nuestras. Respecto al panteísmo, tenemos que reconocer honestamente que desde nuestras teologías y prácticas pastorales siempre hemos defendido a forma y a sangre la existencia de un monoteísmo y en consecuencia no hemos conservado suficientemente la libertad de espíritu que permita ocuparnos seriamente del panteísmo no solo como una postura teórica que hay que rechazar a priori, sino como una realidad concreta en personas que lo encarnan. El hecho de no considerar esta creencia ni teológica ni pastoralmente no significa que no exista concretamente en las personas. Y sabemos en las grandes ciudades parece que el panteísmo está cada vez más presente, mucho más de lo que quizás pensemos. Porque muchas investigaciones de campo muestran pues que incluso gente de parroquias o comunidades cristianas, sobre todo en las grandes ciudades, tienen una actitud positiva en la práctica frente al panteísmo e incluso que van más allá al aceptar muchos de sus postulados. Se dice que hay posiblemente más panteístas que teístas en la práctica. Conclusiones. Pienso que tenemos que seguir manteniendo la profunda convicción, y esto es claro, de que Dios habita en las grandes ciudades. O sea, no solamente vive, sino habita, que es todavía mucho más profundo. Y sobre todo abrirnos a percibirlo más allá de nuestros propios domicilios. Segundo, ser conscientes de que actualmente en las grandes ciudades se está dando una metamorfosis de Dios, con una diversidad de maneras de creer en Él, y el hecho de no estar de acuerdo, no compartir la misma creencia, no nos da el derecho de descalificaciones a priori, sino que nos compromete a conocer sus postulados y sobre todo encontrarnos con rostros concretos en situaciones concretas. Reconozcamos, por último, que en la mayoría de los casos las personas no han dejado la iglesia, es la iglesia que ha dejado a las personas al no afrontar directa y responsablemente sus múltiples cuestionamientos. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre.